Bueno, ahora conozcamos a nuestro siguiente conferencista, por favor. A continuación recibamos al ingeniero Daniel Quintero de TecPro, Handel S.A. Colombia, diseñador industrial especializado en el desarrollo de proyectos industriales, con experiencia en procesos de diseño, producción, calidad, administración de personal, manejo de compras, con competencias técnicas y administrativas para el gerenciamiento comercial, posgrado en mantenimiento predictivo, análisis de maquinaria industrial, AMAC. Director comercial de línea cárnica desde enero del 2020 en TecPro S.A. Experiencia como asesor técnico comercial, ingeniero comercial, encargado de contactar empresas industriales con maquinaria especializada para el asesoramiento de mantenimiento predictivo, acompañamiento a empresas de cogeneración de energía en centrales hidráulicas y térmicas, venta de equipos de análisis de vibraciones, termografía, ultrasonido, sísmico, entre otros. Su ponencia, correcto faenado bovino. Bienvenido. Hola, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ingeniero. Bienvenido. Muy buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos? Muy bien, gracias. Aquí con el honor de tenerlo acá con nosotros. Oh, Le el doy honor la siempre es palabra. para nosotros. Buenas Aquí tardes. estoy en compañía del ingeniero Estefano Costa. En ese momento, pues, contamos con la presencia de él, nos está acompañando para brindarnos apoyo. Bueno, hoy queremos enfocarnos desde Colombia, directamente estamos en Colombia. Queremos dar una charla sobre el correcto faenado bovino en diferentes escalas, ¿cierto? Como teniendo en cuenta todo su proceso desde granjas hasta su proceso final, ¿cierto? En ese momento estamos por intermediario con nuestra representación en Guatemala, la cual es Handelsa. Handelsa es una empresa que se dedica a la comercialización de equipos y productos de la industria cárnica, partiendo desde microorganismos para el mejoramiento del suelo y tratamiento de desechos orgánicos, hasta pues todo lo que son equipos de faenado, salas de deshuese, equipos de transformación de la carne, entre otros. Por parte de TecPro contamos con una experiencia aproximadamente de 40 años en la industria cárnica y contamos con una experiencia en la línea cárnica en general, bovinos, porcinos y caprinos de 4 o 5 años por parte de TecPro y por parte de Tequitalia o por parte de Estefano de alrededor de unos 20 años Sí, aproximadamente. buenas tardes. En el momento quiero presentarles pues lo que tenemos para ustedes. Esperemos que sea de su total agrado y voy a estar por acá atento a cualquier inquietud. Bueno, la charla de hoy se centra, como menciono, en el correcto faenado bovino, ¿cierto? A diferentes escalas. Un segundo. Ok. Bueno, aquí es una abrebocas de lo que hace Handelsa, nuestro representante en Guatemala, donde se dedica, pues, como menciono, al mejoramiento de suelos, hasta todo el faenado, salas de desposte y transformación de la carne. Aquí hacemos como el inicio a lo que es la intervención de la presentación. Digamos que para un correcto faenado, para garantizar un correcto faenado, es importante mirar todo su proceso. Por eso nos queremos centrar también de que el correcto faenado empieza desde las granjas, donde son el crecimiento pues, de cada uno de los bovinos. Aquí hacemos pues como una presentación de algunos aspectos relevantes que debe tener estas zonas, como que debe ser cuidadoso para evitar patadas y golpes entre ellos, para evitar pues como moretones. Se debe movilizar en forma lenta y tranquila, esto es para ya trasladarlos, digámoslo así, entre corrales de preparación para transferencia, ya sea que los corrales estén en la misma zona o la misma edificación de faenado, o ya sea que sea para el transporte en camiones. Deben tener rampas ideales de carga y descarga, evitar el contacto humano, esto es más que todo para que ellos estén tranquilos, no estén un poco alterados. A veces en los corrales, digamos que por el tipo de raza del bovino o el tipo de comportamiento, a veces las personas, los mantenedores, de pronto son un poco bruscos con ellos, entonces ellos también pues como que tienen un rechazo a ver a una persona.
Para transportarlos y movilizarlos se pueden utilizar estimuladores eléctricos. Estos son unos choques de voltaje muy bajos que no van a afectar para nada la salud del bovino. Es importante tener unas condiciones de suelos adecuadas y esto pues indica evitar subidas y bajadas con mucha inclinación y que las superficies sean antideslizantes y que no sean de difícil tránsito. Esto es más o menos los camiones adecuados para un transporte. Vemos de muchos tipos, ¿cierto? Aquí pues reseñamos algo relevante, donde los espacios materiales deben ser adecuados. En algunos casos, dependiendo todo el trayecto que debe tener el bovino desde los corrales de levante hasta la zona de faenado o hasta la planta de faenado, deben tener hidratación, ¿cierto? Es importante saber que más o menos deben contar con 17 horas de ayuno. Entonces es importante desde el corral de crianza hasta la zona de faenado, más o menos contar con ese tiempo para que garanticemos una buena calidad. La temperatura del transporte es ideal, ¿cierto? No transportarlos en digamos, condiciones muy agresivas. Evitar tramos largos, lo que menciono de que no superen las 17 horas desde que salen, digamos, desde que toman su última comida hasta que ingresen a la zona de faenado. El sobrecupo se debe calcular, bueno, lo que menciono, más o menos 17, 18 horas. Y el transporte, en cada transporte debe contar con un aturdidor para un sacrificio de emergencia. En algunos casos se ve que mientras son transportados se desmayan o presentan cualquier anomalía y deben ser sacrificados inmediatamente. Tan importante como la carga es como la descarga del animal en pie ya en zona de faenado. Aquí vemos en la primera imagen que lo ideal es que tenga algunas rampas que sean adecuadas, que tengan superficies antideslizantes, evitar a todo costa de que en el momento de abrir las compuertas no tenga la rampa o no esté, digamos, predispuesta a la zona porque pueden saltar y lastimarse. Y inmediatamente cuando ingresan a los corrales de prefaena, lo ideal es tener una báscula ganadera para tener el peso del animal vivo y en pie. Aquí ya nos vamos un poco a los corrales de recepción de prefaena. La ideal es que tengan corrales que los bovinos sean adecuados, digamos que tengan sus espacios, más o menos por normativa contamos de 2,5 metros, 2,5 metros cuadrados por cada bovino. Deben tener bebederos, la superficie pues debe ser antideslizante y lo ideal es que sean por manadas, desde que, digamos, los bovinos no juntarlos con otra camada de otra finca o de otra granja. Entonces, para que ellos estén un poco más tranquilos. Eso es algo de lo que les estaba comentando un poco. Deben existir corrales de observación y de sacrificio de emergencia. Deben estar debidamente separados, ojalá a la sombra, ¿no? Que no tomen mucho sol porque esto empieza a dar pérdidas de gramos en la carne. Debe contar con hidratación constante. Es muy importante un área dispuesta de lavado de los bovinos donde se le hace un riego con agua generalmente antes de ingresar a la zona de faenado. Debe haber un corral para animales retenidos y sospechosos. Siempre lo debe tener, dependiendo de la capacidad de la planta a faenar. Se define el tamaño del corral. Y esto es como un dato anterior al faenado, que se debe contar con agua potable, generalmente de 1.000 litros por cada bovino. Eso es muy importante y es algo que la normativa se enfoca mucho. Esos son los corrales de prefaena. Aquí pues es la primera imagen que ven a la izquierda, es el riego que le hacen. Generalmente no es una manguera a presión como está en esta imagen, pero es una ducha simplemente. Esto lo que hace es tranquilizarlos y de pronto retirar un exceso de mugre o suciedad que puedan tener en la piel. Aquí los corrales, digamos el box que tienen de direccionamiento hacia la planta, deben ser adecuados, anatómicamente diseñados para que el bovino pueda transitar tranquilamente y por general siempre hay un corredor o un pasillo de observación donde está la persona pues que los guía. Este en específico tiene unas varillas para evitar que ellos alcen la cabeza o de pronto se puedan lastimar. Dependiendo de la capacidad, si hay capacidades muy bajas, de 15 animales
por día hacia abajo. También se puede contemplar la opción de adicionarle en su nariz un grillete. Con ese grillete nos podemos, digamos, podemos jalar el bovino y transitarlo manualmente. De aquí ya es donde empieza el faenado en sí, que nosotros lo dividimos en zonas y vamos a arrancar por lo que es la zona de aturdido. Para una baja capacidad de faenamiento hasta 15 por día, el bovino puede ser dirigido manualmente con un grillete puesto en la nariz y jalado por una cadena. Generalmente en la zona de aturdido hay una viga donde tiene una argolla inferior, de ahí se pasa la cadena, la cual está atada a la nariz del bovino y se ala. Cuando se ala, el bovino simplemente agacha su cabeza y eso nos facilita el aturdido. Para una capacidad superior a 15 por día, ya recomendamos de que tenga una trampa de aturdido con puertas seccionales o guillotinas que me puedan dar el ingreso y salido más automático y así poder agilizar un poco más la capacidad de faenado. Eso es muy importante, que debe estar ajustada al tamaño del animal. Generalmente hay una de las dos paredes, perdón, que tiene una inclinación. Esto es para que cuando se aturda haya una fácil evacuación del bovino ya aturdido. El equipo para hacer el aturdido debe ser el adecuado. Se debe garantizar de que en el primer intento sea eficaz, sea aturdido el animal y no haya que hacer más de un aturdido. Esto se ve directamente en la calidad de la carne. Debe tener un aturdidor de repuesto, esto en caso de que falle el primer aturdidor, ya sea un aturdidor neumático, de casquillos y demás, siempre deben tener un adicional. Estas son las trampas que conocemos tradicionalmente, son trampas que son ergonómicas, adecuadas, digamos, en materiales para que ellos no sufran, digamos, de rasguños, ningunas puntas, aristas vivas donde se puedan rayar y cortar, con puertas. Aquí estas puertas son neumáticas para el ingreso y la salida. Esta es la forma en la plataforma o en el bowl de aturdido donde se hace el aturdido. Y aquí como último mostramos una trampa que conocemos como la tipo halal rotativa, que esto es para el mercado islámico. No siempre para el mercado islámico se debe tener un aturdidor rotativo. Puede ser de este primer tipo que vemos hacia la izquierda, donde la puerta de salida no llega directamente hasta el piso. Aquí el animal entra, nos da un espacio para poder ponerle el grillete, poder poner la cadena en una de sus patas, y ya cuando el animal esté, digamos, ya atado, se abre la compuerta y se dice al animal vivo. Ya con el animal vivo se hace el ritual, ¿cierto? Y digamos que debe estar en dirección a la Meca o hacia el este para poder garantizar el aturdido halal. Estos son los equipos que generalmente conocemos como aturdidores de bovinos. Aquí tenemos un primer aturdidor a la izquierda, que es un aturdidor neumático, es de una alta capacidad de aturdidos y tiene una presión de trabajo aproximadamente de 150 psi. Lo que hace esto es garantizar que en el primer choque vamos a tener un aturdido eficaz. Tenemos el común, el que conocemos más, que es el tipo Cash Special, que es este tipo pistola. Y tenemos un último aturdidor que es el tipo lápiz, el cual recomendamos mucho, puesto que es muy sencillo de operar, es más económico y este no tiene tantas restricciones como este tipo pistola. Este puede viajar tranquilamente en un camión, este pudiese ser el aturdidor que deben tener como para el faenamiento de urgencia en transportes. Aquí entramos ya a una zona donde la llamamos sangrado. Aquí es donde se realizan los procesos de hacer el sangrado correctamente, dependiendo si es halal o es un aturdido o un faenamiento normal. Se debe hacer inmediatamente el proceso de aturdido, o sea, no se debe esperar un lapso de tiempo entre que el animal se aturdió y se inicia el proceso del sangrado. Ya con el animal en piso, se hace el sangrado, se hace el izado mediante un polipasto eléctrico y una polea de amarre que va en su pata posterior o en su pata trasera. Para el sangrado se realiza un corte en la yugular del animal. Generalmente tiene una duración entre 5 y 6 minutos. Esto dependiendo del tamaño del animal. Hay unas variaciones, no muy grandes, pero sí puede tener una variación dependiendo del kilogramo del animal.
Puede acelerarse con un estimulador eléctrico, esto es para unas capacidades ya altas, pero sí está la opción. Lo que hace es tensionar el cuerpo del animal y así agilizar como un poco este tema de sangrado. Generalmente por cada uno de los bovinos hay de 10 a 12 litros y lo importante es que esta sangre debe ser recolectada sin contaminar. Generalmente y dependiendo de las capacidades hay varios métodos. Uno sería, por una capacidad baja, tener un buggy o tener un carrito inoxidable debajo del animal y cuando se hace el sangrado así puede recolectarla tranquilamente. Y ya para una capacidad más alta, simplemente hay ya un chute o hay una tolva de recibimiento de la sangre y esta va direccionada a unos tanques mediante algunas bombas. Esto es alusión a lo que mencioné ahora. Este sería la polea con el grillete o la cadena donde se ala. El animal se iza y se pone en la línea de sangrado. Y aquí tenemos un sangrado de una línea ya de buena capacidad, donde aquí en la parte del suelo están los canales de recolección de sangre. Aquí entramos a una nueva zona de preparación a transferencia, donde es en paralelo al sangrado se realiza la preparación de la piel. Se realizan los cortes de la cabeza, corte de la tráquea y sellado del esófago. Esto se hace con el fin de evitar la contaminación por contenido estomacal. Generalmente, y dependiendo del ayuno que le den a los bovinos, hay algunos que en el momento de hacer este proceso pueden vomitarse, puede haber una evolución de contenido estomacal y lo que hace es contaminarme la carne. Cuando esto pasa, generalmente nos da pérdida de peso de carne, porque en la zona donde cae el contenido estomacal o el vómito toca cortarlo. Entonces ahí digamos que tenemos unas pérdidas. Se realiza el corte de cachos con cizalla, generalmente es una cizalla neumática, tenemos o una sierra eléctrica o manualmente con un hacha inoxidable. Eso también varía dependiendo de la exigencia de la planta o las capacidades. Ya con el animal izado se hace el corte de las patas delanteras, ya también sea con cizalla, cuchillo, y cada vez que se hace un corte, el equipo que se utilizó para esto debe pasar por una zona de esterilización. De ahí se procede a realizar la transferencia a la línea de transporte aéreo en una plataforma neumática o plataforma fija a ambos lados del bovino. La diferencia de una de la otra también nos lo da como la capacidad. Ya sobre la plataforma se realiza el corte de anudado de recto con ayuda de un dilatador de recto, una bolsa plástica y el elástico. Estas son las líneas generalmente que conocemos en el mercado, las líneas de transportes aéreos. La más convencional y tradicional la tenemos a la derecha, que es una pista monorriel, donde tenemos una polea. Simplemente es algo, digamos, ya un poco mandado a recoger por el tema de la inseguridad. Aquí es muy fácil de que las poleas se puedan caer y los bovinos se puedan caer. Tanto una polea con un bovino izado o una polea sola. Esto, digamos que me puede empezar a deteriorar muchas cosas como el piso, esta polea le puede caer a un operario, incluso el animal izado también por una mala operación le puede caer a un operario. Entonces nosotros siempre tratamos de recomendar nuestra segunda línea de transporte que tiene a la izquierda, que es una línea birriel. Es un birriel totalmente inoxidable, con algunos tramos seccionales, todos los pernos y demás son en acero inoxidable, y tras de eso garantizamos con nuestra polea que no va a haber caídas de poleas ni de animales. Ellas siempre van a ir presionadas o atadas en el doble riel y esto evita, digamos, todas estas complicaciones. Aquí Estefano les va a contar un poco más sobre este tipo de tecnologías. Sí, es una nueva tecnología que nosotros adoptamos a varios tiempos. Es mucho más eficaz, se mueve el animal mucho más ágil, tiene una polea con doble rodeamiento, tiene doble rueda, no tiene absolutamente fricciones laterales porque tiene rodachinas y es mucho más económica respecto a la primera porque prácticamente los cambios de vías es un ensamble, invece los cambios de vía en monorriel son todos particulares troquelados y son mucho más costosos. Y además, mucho más fácil las instalaciones y mucho más rápida y la altura también es mucho más
agevole all'altura perché è mucho más baja respecto al monorriel. Por esto siempre la recomendamos por plantas nuevas o plantas donde se puede hacer el cambio de railería y adecuar la planta a una nueva railería. Acá presentamos algunas imágenes de lo que hablamos anteriormente. Aquí es como la preparación de la piel y descuerado. Aquí, digamos, también dependiendo de las capacidades y de la línea de faenado, pueden utilizar estas plataformas fijas con desniveles. Aquí el operario simplemente acompaña al bovino y va realizando las tareas. Generalmente estas líneas de baja capacidad se trabajan en gravedad, un poco de grado de inclinación, lo cual facilita el transporte en la rielería de estos animales. Este sería el clip que se utiliza para el sellado de esófago. Aquí vemos pues, de que garantiza que correctamente, digamos, retiene todo el contenido estomacal. Y acá tenemos ya como la zona, o acá hay, dependiendo de la planta y de la exigencia, hay unos polipastos para sujetar la cabeza al momento de cortarla, ya que en algunos animales es de alto peso. Sí, una edición es la relería en gravedad por baja capacidad, digamos hasta 30-35 reses por hora, y se acciona tramite paros manuales para parar el animal donde hay el operador que hace las evaluaciones y todo el tipo de trabajo que necesita. Aquí entramos a una segunda zona, una zona que es zona intermedia o zona de transferencia. Aquí también, dependiendo de las capacidades, tiene algunas variaciones. Para una capacidad superior a 15 bovinos por día, se recomienda utilizar plataformas neumáticas. Esto es bastante importante porque una plataforma neumática me da una tranquilidad para el operario y una facilidad de operación, porque mediante los pistones él puede regular la altura con respecto al animal. Entonces todas las tareas las puede hacer mucho más rápidas y mucho más seguras. Si no, digamos, si se tiene una capacidad inferior a los 15 bovinos por día, se pueden utilizar plataformas fijas con escalones como vimos en la imagen anterior, donde hay una plataforma generalmente de 4,5 metros, donde un operario está acompañando al bovino en la línea y va realizando las tareas de descuerado predescuerado y descuerado. Ya aquí en esta zona se realiza el corte de esternón, generalmente se debe realizar, y es una de las exigencias de que sea con una sierra eléctrica de vaivén y que en su punta en la hoja sea de bola. Esto lo que hace es garantizarme de que con la hoja que estoy cortando no voy a romper el estómago y no voy a tener una contaminación. En este mismo proceso se realizan las operaciones de corte de cabeza. También se puede utilizar un carro para transportarla o el polipasto que les mencioné ahora. Se realiza la evisceración y despegue de órganos rojos y blancos, generalmente siempre es con cuchillos. Los órganos blancos y rojos son contenidos en carros distintos, tipo buggy, y son transportados a la inspección veterinaria en conjunto con la canal, para saber a qué canal corresponden cada uno de los órganos. Aquí les voy a mostrar un breve video de cómo sería la transferencia. Se hace mediante un polipasto, porque se hace el cambio de polea de la zona de sangrado, que es monorriel siempre, y la zona de faenado, donde se hace la transferencia, y se inserta la polea en birriel, una polea per cada pierna. Y de ahí se pasa a la zona de predescuerados y la zona de descuerados. Como decía el ingeniero Daniel, se puede verificar con escalones, con postación fija, o se puede operar con plataforma neumática, y cada operario hace su operación de predescuerados, y hay una descueradora que es hidráulica y hace la operación de descuerdo. Aquí presentamos un esparrancador bilateral. Esto lo que me hace es dilatar pues como las patas traseras, y esto lo que hace es facilitarme las operaciones con el animal. Generalmente nos facilita mucho el descuerado. Aquí esto es una descueradora, dependiendo de la capacidad. También se puede hacer a mano, si es una capacidad inferior a 15 bovinos por día,
lo pueden hacer manualmente a cuchillos, tienen pues, como todo el tiempo para esto. Y ya una capacidad superior recomendamos ya utilizar una descueradora. Hay muchos modelos y muchas variaciones dependiendo de la capacidad y de la exigencia. Hay unas personas que lo hacen de una manera y otras que lo hacen de otro. Generalmente lo que siempre recomendamos es que el descuerado sea de arriba hacia abajo. Eso lo que me garantiza es que con la piel no voy a chocar la canal sin piel y pueda contaminarla. Aquí presentamos una imagen pues, referente a lo que estábamos hablando. El predescuerado también, dependiendo de la capacidad, todo se puede hacer manual y descuerado junto. Esta es una descueradora ya doble para una capacidad alta. Y aquí tenemos una imagen de visceración. Aquí les presento un video de la visceración, me lo pueden ver un poco más fácil. A veces, y dependiendo de la capacidad, se ayudan de un retractor abdominal. Esto es neumático y me abre, digamos, todo el pecho del bovino y me facilita la salida. Es muy importante, dependiendo de las capacidades de la planta, es muy bueno que debajo de cada plataforma esté un tobogán. Esto es para el fácil direccionamiento de los órganos y que puedan ir pues como a la zona de recepción de los mismos. Es el despegue de los órganos rojos. Siempre va atrás, tiene una línea independiente y viaja paralelo con el animal por la línea de inspección. Bueno, aquí entramos a la última zona de faenado, que es ya conocida como zona limpia o culminación. Es importante mencionar que dentro de estas tres zonas que mencionamos, zona de aturdido, zona de transferencia y zona limpia, debe tener su personal distinto. No debe haber un cruce entre el personal de una zona y la otra para evitar así la contaminación cruzada. En la zona de culminación ya se realiza lo que es el corte de canal. También dependiendo de la capacidad se pueden utilizar varias herramientas. Si es una capacidad alta, se puede utilizar una sierra eléctrica y si es una capacidad baja, se utiliza un hacha inoxidable. También es el mismo proceso que mencioné ahora. Por cada corte se debe hacer una esterilización y para este proceso en específico, sí, lo más recomendable es utilizar un desparrancador neumático bilateral para así facilitar esta tarea. De ahí mismo, en ese mismo proceso, se realiza la extracción de la médula. Se puede hacer con un gancho, es el común que la gente puede conocer, y se dirige pues en un carro sellado de confiscados, o hay un equipo que es un aspirador de médula, que lo que hace es mediante la succión, él aspira la médula sin generar ningún tipo de contaminación, y se puede adicionar con el sistema de vapor para sanitizar la zona donde se está haciendo la extracción. Ya con la canal abierta, limpia, sin vísceras, ya se procede a la inspección veterinaria, donde es aprobada, si el veterinario la aprueba, le pone el sello oficial de inspección o una identificación de aptitud para el consumo humano. Si no es aceptada o si de pronto tiene que darle una observación un poco más rigurosa, entra a una zona donde es confiscados. Y de ahí se hacen los análisis y de ahí se ve si el animal tiene contaminaciones, si está enfermo o no. Y si está enfermo, se pone a la otra zona que es confiscado y de ahí se corta, se pone en un buggy y debe ir obligatoriamente a un incinerador. O si todo sale bien, se regresa, se pesa el animal, se limpia y se va al cuarto frío. Correcto. Luego ya de que el veterinario prueba la canal, se realiza el pesaje y después de eso, en algunas plantas lo hacen, en algunas no, se realiza un proceso de limpieza y desinfección de la canal. Generalmente es con agua y en algunos casos, dependiendo de la exigencia de la planta o de su mercado, se realiza con ácido paracético en una concentración de 200 partes por millón. Luego, al finalizar este proceso y antes de despacharlo a su zona de cuarto frío, se realiza corte en cuartos para facilitar como su operación, o en algunas plantas, digamos que pueden despachar en media canal completa.
Y de ahí se va a toda la zona, al área de cuarto frío, y, indipendentemente dall'esigenza che tiene la planta o da quello che hagano, se lo despacciano in quarto, hai la zona del cuarteo, se lo despacciano in canal, hai la zona y l'area de despacho de canales enteras, o se no se hace cuarteo y se pone directamente a la sala de desposte. Correcto. Aquí mostramos unas imágenes sobre el carrito de confiscados que nos han preguntado mucho, que a veces no lo conocen o no lo tienen muy claro. Ese es un carrito totalmente sellado, donde es un tipo ruleta, donde aquí se ingresa pues todo el contenido peligroso y por medio de la palanca se sella. Aquí hacemos al final del faenado, esto se recolecta y se dirige a una planta de esmaltamiento de su producto. Aquí tenemos la inspección veterinaria, siempre es con la canal abierta, y luego de eso, como mencioné, la limpieza se puede hacer manualmente o en algunas plantas utilizamos las cabinas automáticas. Aquí también puede ser bañado con agua o con la concentración mencionada anteriormente, y hay automáticas, digamos, de ingreso y salida, o algo un poco más manual, también dependiendo como la exigencia de la planta. Aquí les voy a mostrar un video de cómo se realiza corte de canal en plataforma neumática. Aquí vemos que con la plataforma el operario hace su operación muy sencilla porque regula su altura. Él directamente va hasta la parte superior, empieza a cortar con el equipo y baja mediante estar realizando el corte. Y esteriliza siempre. Cada vez que se hace el corte de canales, hay un esterilizador con agua 90 grados, con resistencia eléctrica, o si la planta tiene central térmica, puede ingresar directamente el vapor y micelar hasta la temperatura que necesita. Correcto. Aquí presentamos una breve, digamos, lista de equipos. Estos son equipos que se utilizan para el faenado. Este primer equipo que ven a su izquierda en la parte superior es el corte de esternón. Aquí no se alcanza a notar muy bien, pero en su punta tiene una bola. Esto es lo que mencionamos para evitar que haya un corte. Tiene un balancín, porque las sierras siempre son pesadas, entonces por facilitar las evaluaciones del corte, él tiene un balanceador que arregla la gravedad. Sí. Aquí tenemos la sierra común de corte de canal. Estas sierras son adicionales con sistema de riego de agua. Esto lo hace para, primero, digamos, limpiar la zona donde va a realizar el corte y para mantener la hoja un poco más fría al momento de corte, y esto hace que alargue la vida útil de la misma. También, dependiendo de las capacidades, se utiliza esta sierra circular para corte de canal, medias canales, estos dos equipos. Aquí tenemos el equipo que es el aspirador de médula. Ese es el sistema de vacío y succión, y ese es el tanque de retenidos. Aquí tenemos una punta y este es el sistema opcional que se utiliza para desinfectar mediante vapor. Este es uno de los equipos que utiliza para hacer el cuarteo, para ponerlo en cuarto de canal, ya sea eléctrico o neumático. Para estos equipos que menciono se utiliza el balancín. Son equipos bastante robustos y de trabajo pesado, y la idea es que el operario lo manipule fácil mediante el balancín. Todo viene con su esterilizador, siempre para garantizar que cada corte debe ser esterilizado, que sea o la sierra de cinta o que sea el disco, debe ser esterilizado. Aquí ya entramos en una zona de cuartos fríos, ya es, digamos, a la salida del proceso de faenado. Cuando las canales son retenidas, bueno, dependiendo de las capacidades de faenado, y en algunos países hay una normativa que si ellos faenan por debajo de 15 bovinos día, pueden despachar en caliente, ¿cierto? Pero eso tiene una condición, y es que las canales no pueden ser retenidas por más de 4 horas. Si cumplen las 4 horas, se debe tener un espacio, obligatoriamente un cuarto frío, donde van las canales que ya llevan más de 4 horas sin ser despachadas. La temperatura generalmente es de entre 2 a 5 grados. Se debe garantizar un espacio de 10 centímetros de separación entre las canales. Se utilizan en algunos casos, dependiendo de la estadía de las canales en los cuartos fríos, unos sistemas de riego para la hidratación de la canal y evitar pues como las mermas. Vemos que en algunas partes
manejan este tema de las mermas por frío de una manera o de otra, pero generalmente el sistema de regado ayuda mucho a esto, a evitar las mermas. Lo que recomendamos es que la carne no se despache a menos de 4 grados, esto es como algo que se debe aplicar como normativa. Debe haber 1 metro de separación entre las canales y las paredes, todo el perímetro completo, y se debe garantizar como mínimo 50 centímetros desde el piso hasta la parte más baja de la canal. Aquí este punto en específico nos da a nosotros digamos, la potestad de saberlo si lo manejamos en media canal completa o en cuartos de canal. Aquí van a ver un poco las diferencias. Este cuarto frío que ven a la izquierda están en medias canales y siempre tiene una altura generalmente desde el piso a la rielería de 2.800. Ok. Ya, sigamos. No, disculpa, 3.800. 3.800. 3 metros y 80 centímetros per las canales enteras y 2.800 per los cuartos. Correcto. Aquí generalmente si se utilizan en cuartos, a la entrada del cuarto frío está el equipo de cuarteo y tiene un polipasto que me va a alzar el cuarto porque siempre es de un peso considerable. Ya luego de esto, y en algunos casos se utilizan las salas de desposte. Las salas de desposte o de despiece pueden estar ubicadas en la misma infraestructura de la planta de faenado o puede ser independiente. Acá pues, vamos a resaltar solamente algo superficial. Si es una planta que está por fuera de la planta de faenado, tenemos una zona de recepción, una puerta, donde tenemos una plataforma para el operario, donde generalmente está a la altura del camión y contamos con un brazo de carga para facilitar Hidráulico. Un brazo de carga hidráulico para facilitar como maniobrar las canales. Aquí entrarían a una zona de un cuarto frío o cuarto de recepción. Lo tengo acá, un cuarto frío de recepción donde se acumulan las canales que se van a despostar en el día o en el turno y de ahí entrarían a una zona de, digamos, cortes anatómicos primarios y de ahí se tiraría toda la canal completa a una banda transportadora donde están sus operarios y cada uno toma el trozo que va a porcionar o a despostar. Generalmente siempre pues, hay una mesa de recolección giratoria. Esto es para la selección de las piezas de carne que necesitan o se van a empacar al vacío o se pongono in canastas o se pongono in cartones, depende siempre de la exigencia de mercado que tiene el cliente. ¿Sí? Y dependiendo de la capacidad que manejen, si es una capacidad alta, nosotros recomendamos algunos equipos que nos ayudan a la operación, digamos, de despiece y de corte. Generalmente una persona por cerdo o por bovino, perdón, voy a tratar el bovino, puede procesar hemos hablado de 800 kilos. 800 kilos. 800 kilos en un turno y con un equipo, digamos, de estos, un cuchillo circular, pudiesen, digamos, trabajar hasta un doble, pudiese facilitar los trabajos con un doble. Ya eso son, pues, información de contacto, digamos, por parte de todo el mercado. Aquí tenemos los contactos míos, por parte de Guatemala, aquí están los contactos de Handelsa, y estamos atentos a cualquier pregunta, inquietud o duda. Bueno, nada, esperemos que fue de su agradecimiento esta explicación es del correcto faenado de res. Muchas gracias a los dos, qué honor tenerlos por acá. Sí tenemos una pregunta. Dice, en relación a la microbiota ruminal, ¿qué experiencia tiene en el logro de una ternera rumiante? No entiendo la pregunta. No entendí. No la pregunta. ¿Se la puedo repetir? Sí, por favor. Muy bien. Dice, en relación a la microbiota ruminal, ¿qué experiencia tiene en el logro de una ternera rumiante? No tenemos. Creo que la pregunta no es parte de esta charla. Bueno, sí, tenemos una para usted. Esta dice, Jenny Archila,
¿Todos los equipos para faenar son de acero inoxidable o se pueden utilizar de otro material? Allora, tenemos varias partes de equipo, tipo plataforma neumática, esterilizadores, la estructura principal, la raillería, las poleas, todos son de acero inoxidable 304 a grados alimenticios certificados. Habemos varios equipos como trampa de aturdidos que pueden ser galvanizados en caliente, que cumplen absolutamente toda la normativa por el correcto manejo de la parte alimentar. Y la estructura primaria y estructura secundaria también todo son en aceros galvanizados en calientes y todo pernado. Nosotros no construimos soldaduras, todos construimos en el taller, en la instalación se hacen trámites tornillos y todos ecualizables. Sí, generalmente en la zona, digamos que no hay tanta exigencia o el animal está completo con su piel, se pueden utilizar algunos equipos donde pueden ser en acero galvanizado en caliente, pero en el momento en que ya entra una transferencia y zona limpia, ya sí deben ser en acero inoxidable 304 grado alimenticio. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, en esta tarde le tenemos un reconocimiento virtual por esta excelente conferencia, de verdad, un gran enriquecimiento por parte de los dos. Bienvenido igual a usted. Muchas gracias por ser parte de este proyecto y por estar acá presente. Bueno, gracias a ustedes. Es un placer. El placer es para nosotros igual. Bueno, el Comité Permanente de la Semana del Ganadero y Expoleche otorga el presente reconocimiento al ingeniero Daniel Quintero Salgado, de TecPro Colombia, en agradecimiento por su presentación y participación en el Congreso Ganadero y Expoleche 2020 virtual. Lo firma el licenciado Carlos Zúñiga Fumagalli, presidente de este Comité Permanente de la Semana del Ganadero y Expoleche 2020, y el ingeniero Estuardo Melgar, presidente de la Cámara de Productores de Leche de Guatemala. Tenemos... Muchísimas gracias. De verdad es un honor